Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el lado B del desarrollo inmobiliario. Hoy tengo el gusto de tener aquí en el set a un muy buen amigo, Roberto Méndez, director y cofundador de la empresa Trailo de Asia. Amigo, bienvenido. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por la invitación y pues vamos a ver qué sale el día de hoy. Sí, vas a ver que una buena charla seguramente. Muy bien. Pues, amigo, para la audiencia que te conozca un poquito, platícanos un poquito acerca de ti y de tu empresa. Bueno, pues te puedo decir que si algo sabía yo desde pequeño es que me gustaban los negocios, ¿no? Me gustaba el emprendimiento. Desde que una vez mi papá nos llevó al mercado de Bastos a vender lechuguilla, un tianguis que se hace los domingos ahí. Yo aprendí que te ganabas un dinero extra y lo podías gastar en lo que tú quisieras, ¿no? Entonces yo dije, por aquí hay que trabajar, hay que emprender. Y bueno, fueron un montón de aprendizajes. Ahora ya lo veo así, ¿no? En el Tianguis del Sol, este, vendiendo también periódico en las marchas del Barzón, que mi papá andaba ahí organizando un tiempo, trabajo con ellos y yo vendía periódico en esas marchas y la gente no lo compraba porque pues no traía gran información, pero luego empezaba a salir el sol a media marcha y lo compraban para taparse. Entonces, ¿El Barzón que era un el periódico? Barzón fue un movimiento Ah, ok. en el 95. Tampoco eres mucho más joven que yo, ¿eh? No, pero No, a lo mejor no te tocó no, no me tanto. tocó. Pero a mí me tocó vivirlo porque, por ejemplo, mi papá, cuando vino la crisis del 95, tuvo problemas con una deuda que había adquirido para una propiedad, ¿no? Entonces mucha gente le pasó eso, que los intereses Se le dispararon. se dispararon, una crisis bancaria que hubo, los créditos antes estaban en UDIs y un montón de cosas, ¿no? Entonces de repente los créditos se volvían impagables y mucha gente perdía sus propiedades. Entonces hubo una persona, Maximiliano Barbosa, que hizo un movimiento para, pues, pugnar por los intereses de la gente y empezaron a protestar y gracias a ellos se lograron pues, muchas cosas, ¿no? Sobre todo una renegociación de los créditos y que no le quitaran a la gente sus propiedades. Estos formaron como una agrupación y haz de cuenta que venían en los tractores, porque generalmente era gente que tenía deudas muy grandes de terrenos agrícolas y cosas así. Ejidatarios y eso. Exacto. Entonces venían en los tractores y cerraban todo López Mateos hasta el centro, ¿no? Y se iban ahí en la marcha. Okay. Entonces, y ese movimiento fue a nivel nacional, pero digamos que mucho auge aquí en Guadalajara, en esta Y a zona. lo que te refieres era la Gaceta, pues. Había una gaceta que sacaba mi papá donde traíamos la foto ahí del Maximiliano en la portada y alguna que otra noticia de lo que iba ocurriendo. Y pues la gente no le ponía interés, pero empezaba a salir el sol y pues yo lo vendía a 5 pesitos y ya me ganaba 2 y daba 3 a mi papá. Entonces, así hicimos muchas cosas. Digo, ahorita ya es chusco, ¿no? Pero ya negocios formales, zapatería, negocio de uñas, pisos y azulejos, eh, ropa en el Tianguis del Sol. Y en todos vas aprendiendo cosas diferentes, ¿no? Pero siempre traía yo eso de estar emprendiendo, ver qué negocio hacíamos. Y bueno, echando a perder se aprende. Y finalmente en el 2013, pues nace Traelo de Asia, que hasta la fecha pues ya tenemos 12 años, ¿no? Okay. Y que creo que pues ya es una empresa consolidada. Tienen buena trayectoria. Pues 12 añitos cuando ya has emprendido algunas otras y ves que de repente se van quedando, dices, creo que ya pasamos ciertas etapas críticas, ¿no? Ya sabes, el primer año es crítico, luego te dicen que los 3 y luego ya los 5, ¿no? Los 5, los 7. Y luego ya cuando les empiezan a salir hijos a las empresas o empiezas a crecer tu grupo de empresas, pues también te sientes pues un poco más consolidado, ¿no? No hay nada escrito, pero bueno, ahí vamos. Trabajando, que eso es lo importante. Sí. Oye, amigo, ¿y por qué elegiste ese modelo de negocio, de la importación? ¿De dónde surge eso? Sí, fíjate. Yo soy ingeniero industrial, no estudié comercio, no estudié negocios internacionales. Y me graduó del TEC en el mayo del 2004 y antes de graduarnos había un proyecto como clínicas empresariales y empecé a hacerlo en Cifija por la facilidad de que era empresa donde un familiar tenía un puesto ahí directivo, ¿no? Entonces, una empresa pequeña, por aquí de hecho por López Mateos, por la salida sur de Guadalajara. Y empecé a trabajar ahí y realmente fue una muy buena escuela. Terminé la escuela, la universidad y me quedé en Cifija ya como empleado.
y ahí estuve 8 años. Y para mí era muy buena escuela porque era el único ingeniero en la empresa en ese momento y era una empresa recién creada y en crecimiento, entonces todos los controles que se iban necesitando, pues, oye, que necesitamos un control de inventarios, el ingeniero, que necesitamos checar la parte de las importaciones, el ingeniero, que necesitamos mandar a alguien a que investigue la maquinaria, el ingeniero, ¿no? Yo era el ingeniero y para todos lados, bueno, aprendí mucho, creció la empresa y conocí ahí el mundo de las importaciones, porque esta empresa fabricaba o fabrica birlo para techo aquí en Guadalajara, pero importaba muchos tornillos y rondanas y tuercas de Taiwán. Ahí también entré a ese mundo de los tornilleros que dicen que una vez que entras no te deja ir y hasta la fecha seguimos con muchos clientes de ese rubro. Pero fue así como empecé a conocer China, ¿no? Y Taiwán. Y pasa mucho, ahorita creo que ya con las redes, con pues, el alcance que tenemos a la mano de toda la información, es más difícil, pero todavía de repente se escucha gente con esa ideología de que China es chafa, los chinos se están muriendo de hambre y por un plato de arroz trabajan todo el día, cosas que se decían en finales de los 90, principios del 2000, y que ahorita ya es muy difícil que alguien lo piense. Una gente mayor todavía se quedó con esa idea. ¿No? Pero cuando yo fui sí era todavía como ese paradigma, ¿no? Que me decían, pues vas a ver que los tratan muy mal y que los tienen en muy malas condiciones y pues que nosotros en cambio mira cómo tenemos aquí en México bien organizado todo, ¿no? Y en el primer viaje, pues oh sorpresa, ¿no? Realmente unas ciudades muy desarrolladas, con transporte muy eficiente, aeropuertos, trenes, las fábricas automatizadas. Entonces dices, no, o sea, los que estamos mal somos nosotros, ¿no? No es lo que me contaron. No es lo que me contaron. Y precisamente yo recuerdo mucho una experiencia donde de la empresa donde trabajaba, pertenecía a un grupo internacional de una empresa que se llama Aztec Washer Company. Y ellos producían rondanas o producen en Tecate, México, cerca de la frontera, ¿no? Y entonces ellos eran los que me decían, o sea, ve tú que nadie te conoce todavía mucho en la industria, porque los tornilleros y eso se conocen, se encuentran en expos, y entonces yo era nuevo, ¿no? Entonces vas a ir de incógnito con la competencia, vas a ir y quiero que nos digas qué están haciendo porque nos están ganando cada vez más mercado, ¿no? Y para esto primero fui a Tecate y vi la planta, 300 empleados, 3 turnos, una planta enorme, pero yo la veía pues, bien organizada, ¿no? Pero una vez que fui allá y vi cómo lo que acá hacían con un montón de gente, allá estaba todo automatizado y una sola persona. Y por ejemplo, el concepto de las troqueladoras que aquí en Tecate, pues tenían una persona trabajando en una troqueladora, ¿no? Allá tenían una persona cuidando varias y las tenían encerradas. Y me decían, es que la troqueladora es como un tigre. Si no lo encierras, te arranca la mano, ¿no? Entonces, cuestiones que a veces pensamos que muy diferentes a lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Y pues ya tuve que regresar, platicarles esto. Les voló la cabeza cuando les platiqué cómo tenían desde el vulcanizado hasta el empacado automatizado, mientras ellos lo trabajaban por departamentos, ¿no? El departamento de vulcanizado y puras máquinas para vulcanizar, y luego trasladaban eso a donde hacen las rondanas, y luego otra parte donde las separaban las buenas de las malas, y otra parte donde las empacaban. Y los chinos lo tenían todo en líneas, desde el principio a empaque, ¿no? Desde materia prima a empaque. Entonces, mucho más eficiente y mucho menos personal. Entonces, y aparte, pues sus materias primas también son más baratas porque se organizan y compran, o sea, el gobierno subsidia algunas cosas, o sea, hay muchos factores, pero realmente no eran los que tenían aquel entonces la gente en la cabeza y pues rompimos ese paradigma y empecé yo a ver ahí oportunidades de negocio, pero yo seguí trabajando. Ya te había platicado también que fui árbitro de fútbol, que ahí me tocó inclusive hasta tu hermano arbitrarle, pero al mismo tiempo esa empresa, por ser una empresa pequeña, me permitía eso, ¿no? Me permitía entrenar en las mañanas, de 7 a 9 entrenábamos en el fútbol y a las 10 llegaba a la empresa a chambeaba y luego ya me iba al emprendimiento que tuviese en ese momento. Pero me lo permitía, ¿no? O ¿sabes qué? Tienes partido en Mérida, porque estaba arbitrando ya Liga de Ascenso. De 2006 a 2013 estuve en Liga de Ascenso. Tienes partido en Mérida o en Tijuana o en cualquier lado, pues avisaba y seguía cumpliendo con mis responsabilidades. En ese entonces nada de trabajo a distancia, ¿no? Pero no lo hacíamos de alguna manera a distancia. Y bueno, y me permitían viajar, y entonces yo compaginaba las dos actividades. Y ahí estábamos
pues en la parte del arbitraje y en la parte de Cifija, hasta que, bueno, sucede, ya sabes, te llega un momento, pasas de los 30, te empiezas a reflexionar qué estoy haciendo con mi vida, y yo sentía que ya tenía mucho tiempo, tanto en el arbitraje, que ya tenía 13, 14 años, como en la empresa que ya tenía 8, ¿no? Decía, y siento que en los dos estoy un poquito estancado, ¿no? Ya llegué al tope que puedo crecer en esta empresa, y ya también en la liga de ascenso no doy el brinco a primera división, entonces necesito definirme. Y en ese momento opté por renunciar a mi trabajo, irme a vivir al DF para tratar de llegar a primera división. Por azares... ¿Tu enfoque fue primero? El arbitraje. El arbitraje. Sí, digo, ahorita suena así como ilógico, pero yo creo que a lo mejor tu hermano que lo vivió también, cuando estás en una actividad donde la adrenalina es así de fuerte y hay muchas cosas que no las encuentras en ningún otro lado, creo que te llama poderosamente la atención y te envicia, te gusta, es como, pues sí, lo disfrutas mucho, la verdad. Y entonces fue... Está relacionado también pues, con un deporte que también practicas y también te gusta, ¿no? Claro, el fútbol, por ejemplo, ahorita ves estadios y dices, pues yo estuve ahí, ¿no? O sea, yo marqué un penal en ese estadio lleno, por decir algo, ¿no? Ayer estaba viendo o antier el de las Chivas y me acordé, no, pues ahí andaba yo hace cuántos años, ¿no? Entonces, ¿En León? Sí, en León, acuérdate que un tiempo estuvo en Liga de Ascenso, muchos años, y me tocó arbitrar ahí, por ejemplo, la semifinal de ascenso, donde León sube contra La Piedad, yo la arbitré, ganó León 5-0 La Piedad y pasa la final con Necaxa, si mal no recuerdo, y gana y sube en ese torneo. ¿No estaba en ese tiempo mi hermano en La Piedad? ¿Sí, no? Probablemente 2000, eso fue como 2011, yo creo. 2011, exactamente. Sí, pues a lo mejor ahí me tocó. Y entonces era algo que me apasionaba y dije, bueno, trabajo, pues va a haber muchos, ¿no? Entonces, como que perdía menos intentándolo. Y lo intenté y no se dio. Ya sabes, iba muy bien y la típica lesión, ya no pude hacer pruebas físicas. ¿También aplica lo de la rodilla a los árbitros? Pues fíjate que los árbitros, mucha gente no se imagina todo lo que lleva. O sea, teníamos nutriólogo, psicólogo, preparador físico, y te hacen controles, no sé ahorita, pero antes era por lo menos previo al torneo y previo a la liguilla. Entonces yo hice pruebas físicas. Pruebas físicas de resistencia, de velocidad, de porcentaje de grasa, de varias cosas, ¿no? Entonces yo pasé las pruebas, hice mi torneo y previo a la liguilla me lesioné cuando iba, pues muy bien, era de los más constantes, ya había arbitrado una semifinal el torneo anterior, o sea, se suponía que estaba como candidato, ¿no? A lo mejor a finales. Bueno, pues me pasó eso. Y entonces de repente, diciembre de 2012, me veo como híjole, ¿ahora qué hago, no? Ya no tengo trabajo, y en el arbitraje ahorita ya tienen un sueldo y tienen honorarios y tienen prestaciones que no había en ese momento. En ese momento arbitrabas, ganabas. No arbitrabas, no ganabas nada. Y fue como, ¿realmente vale la pena apostarle todo a algo tan incierto que ni siquiera a veces depende de ti? Y fue como un parteaguas en mi vida y decidí, dije que tengo que hacer algo más, ¿no? No renuncié al arbitraje en ese momento, pero decidí empezar algo más. Y fue cuando empecé a traerlo de Asia. Para esto, un primer cliente me había pedido que le ayudara a importar unas máquinas de Taiwán, el señor Pedro Medina, en paz descanse. Ahorita te platico otra historia de él. Pero me pidió que le ayudara, entonces yo me aventuré con la empresa donde trabajaba y le trajimos 2 máquinas por ahí de finales de 2011, principios de 2012, y él quedó muy contento. Yo me gané una comisión en ese momento, y la empresa para la que trabajaba se ganó una lana. Entonces yo dije, bueno, puedo hacer eso por mi cuenta. Cuando me pasó eso del arbitraje, dije, puedo hacer esto por mi cuenta y se puede ganar bien, ¿no? Se puede hacer, y la gente tiene esa necesidad porque no conoce el idioma, los horarios y el proceso de importación. Entonces fue como, me decidí y fundé Traerlo de Asia en enero del 2013. Le pedí a mi papá que se asociara conmigo para poder hacer una sociedad, para que te la crean, pues para hacer hay que parecer, ¿no? Entonces, pues hacer la página, la misión, la visión, los valores, todo lo que te enseñaron en la escuela, y pues todo lo que aprendí, ponerlo en práctica ya en un negocio propio, ¿no? Que empiezas ahora sí ya te salen muy caros los errores porque ahora ya te cuestan a ti, entonces empiezas a ser todavía más cuidadoso, y así pasó. Coincide que empiezo con Traerlo de Asia, me voy yo a China
con un cliente en abril del 2013 y las pruebas físicas del arbitraje las adelantan para esa fecha porque Paul Delgadillo y Francisco Chacón, no me acuerdo quién más, se habían recuperado de sus lesiones y yo había preparado todo para regresar de China y hacerlas. Pero las adelantaron, yo no las pude hacer, entonces pues, me pierdo todo el torneo, termina el torneo y me dan las gracias. Y bueno, pues yo dije, adelante, ¿no? O sea, ya estabas encarreradón también en lo otro. Sí, y coincide, en ese entonces, la mayoría de los árbitros que salían demandaban a la federación por los años trabajados y aunque te pagaban como por honorarios, pues demandaban y muchos ganaban, ¿no? Y yo me acuerdo que le pregunté a mi papá, ¿qué hago, no? ¿Demando, no demando? ¿Doy las gracias? Usted dé las gracias y adelante. Agradezca y siga adelante. Y en su momento créeme que me pesó, ¿no? Yo decía, es que una lanita. Que te debían, pues, sí, algo. Una lanita. Y ahorita que veo hacia atrás, digo, fue lo mejor que pude haber hecho, porque sueltas algo y lo tienes que soltar así que te duela completamente. Sí. Y se empieza a abrir otro horizonte y empieza pues a despegar el negocio. Oye, y fíjate, es una de las preguntas que tenía para hacerte, porque conozco tu historia de árbitro. Y te lo pregunto esto porque en algún momento de mi vida, en una racha complicada de mi desarrollo personal, pues tenía multiempleos, ¿no? Andaba igual en un emprendimiento de productos de limpieza y estaba vendiendo anuncios para una revista de publicidad. Digo, es algo que me fortaleció mucho en el tema comercial. De todo se aprende. Exactamente. Pero en ese momento, pues andaba yo haciéndole todo. Y un amigo que tiene unas canchitas de fútbol me dijo, pues si quieres vente los fines de semana y te doy chance arbitres. de que pites aquí. Era fútbol 7. Entonces, bueno, todavía existen las canchitas. Y le dije, pues órale, pues ¿cuánto pagas? No, pues ni me acuerdo. 100 pesos del partido. Sí, era una madre. Fácil. O sea, sí, creo que en ese tiempo eran 120 pesos si eras central y 60 pesos si eras silla. Te avientas 5, bien asoleado y ya vale el día, ¿no? Sí, pues sí. Iba y pitaba los sábados en la mañana y los domingos. Creo que el sábado en la tarde y el domingo en la mañana, los dos. Y fue una experiencia, amigo, súper traumática para mí. Por aquí te corretearon, te golpearon. No. La verdad es que hasta eso nunca me pasó nada físicamente, pero era un estrés cañón, o sea, porque sientes o sea, como árbitro no quedas bien con nadie, pues. O sea, si le pitas a te lamenta canijo. Sí. Y si le marcas a cabrón, o sea, la porra te miente a tu madre, o sea, por todos lados. O sea, no, el árbitro, yo creo que... Es un ladrón entre dos Cristos, dice. Ándale, si estuviera tu mamá y también te la miente. Se une a la porra, sí. ¿Quién es ese cabrón? No, pues bueno. Entonces, yo me acuerdo que lo hacía porque tenía la necesidad de hacerlo, ser una lana ahí adicional. Pero sufría mucho, o sea, sí, emocionalmente. Ahorita que decías de que tienen psicólogo, o sea, sí es una te enseñan a saber que no es a ti, no es a Roberto Méndez o a Marco Orgüez al que le gritan, sino al personaje, al árbitro, ¿no? Sí. Y bueno, pues mucha gente desgraciadamente va y saca sus traumas ahí, ¿no? También. Y la verdad es que sí, el fútbol amateur es mis respetos para los árbitros de fútbol amateur, porque ellos sí se la juegan en todos lados, ¿no? Sí, están muy expuestos. Están expuestos, no hay ley ni autoridad que los proteja y es 1 contra 22. Entonces, más que arbitrar, sacan partidos en muchas ocasiones, ¿no? O sea, hay muy buenos árbitros amateur, pero que ya son muy colmilludos, saben cómo correr, cómo ganarse a la gente y así sacan los partidos. Pero el arbitraje profesional es otro boleto, pues. Se va mucho a la disciplina. Pues, también cuando yo estaba ya en las últimas empezaron a fijarse mucho en la apariencia, ¿no? Porque todavía me tocó época de árbitros gorditos y mientras fueran buenos no había problema, pero y luego me acuerdo que llegó el Gancito Padilla con Héctor González Iñárritu y llegaron con la ideología de que querían árbitros mameis, ¿no? Okay. Que corrieran y que se vieran mameis. Físicamente bien. Y entonces pues hubo limpia de gorditos, dijeron ellos que iban a sacudir el árbol, así dijo literal, venimos a sacudir el árbol y que se caigan las manzanas que están ahí. Y yo les decía, pues abusados no vayan a dejar el árbol pelón porque la verdad que la mayoría cortaron a muchos árbitros que eran buenos, que todos decíamos es bueno y simplemente porque no les gustaba su apariencia, no les gustaba su físico, ¿no? Entonces, pues bueno, otras historias, pero sí, es todo un tema el arbitraje,
para una plática también muy larga, ¿no? Sí, sí, y de anécdotas. Bueno, y retomando el tema de Tráelo de Asia, ¿cómo fueron los desafíos pues, culturales? Me imagino que hay un tema entre la forma en la que, no solo en la que viven, sino también en la que hacen negocios ellos, y pues también el tema de la selección de los proveedores, porque si bien dices hay un paradigma de que allá hay cosas chafas, pero me imagino que como en todos lados, seguramente Hay buenos y malos. hay buenos claro. y malos, ¿no? Entonces, ¿cómo libraste esos desafíos al inicio? Mira, las alianzas son indispensables, ¿no? Entonces, en un inicio yo hice equipo con los proveedores que ya conocía del trabajo anterior. Y algunos de ellos eran también traders de maquinaria, que era lo que más empezaba a mover yo. Y ellos pues se convirtieron en mi proveedor favorito y me ayudaban a cotizar. También yendo a reuniones B2B, a expos, a visitas a las empresas. O sea, yo me aventaba hasta 6 viajes al año a Asia. A veces llegaba, estaba 15 días y de regreso, ¿no? Entonces, y cada que había una venta importante, o sea, iba personalmente, ¿no? Fue una etapa también de crecimiento de la empresa. Actualmente lo hacemos muy distinto. Jimmy Chang, que hace rato les platicaba de él, que vivía aquí cerca, él se incorporó en el 2018, fue la primera persona de Asia trabajando para nosotros. Ahorita también está Emma Fu, entonces ya son 2 personas y ya tenemos gente en China también. Pero cuando esto ocurre, se fortalece mucho más la estructura de la empresa y empezamos a hacer alianzas importantes, a tener gente de nosotros también en China y bodega, y entonces podemos hacer contratos para exigir cuestiones de calidad en China, ¿no? Por ejemplo. Taiwán es una chulada para hacer negocios, la verdad es que los taiwaneses son súper amables, cumplidos, responsables, en temas de garantías, no sé, difícilmente tienes un problema con ellos, pues. Pero en China sí hay que cuidar muchos detalles. Tú puedes pedir una mesa, un sofá, no sé, y te lo van a dar, pero a lo mejor no te van a dar, te pueden dar una madera dentro del sofá de cierta medida y no la especificaste, pues te van a dar la mínima, ¿no? Para que se sostenga el sofá un año. Y tú en realidad querías que te durara 10 años, necesitabas otro tipo. Entonces, pero si tú especificas todos los detalles, los controlas, los auditas, los inspeccionas, pues se da, Buen ¿no? control de calidad. Sí, sobre todo eso de ser muy específico con las órdenes de compra y poner los criterios de aceptación y de rechazo, tanto con nuestro cliente en México como con los proveedores en China, pues para que fluya todo el proceso, ¿no? Y tener la facilidad de hacer los contratos en China para que si existe alguna cuestión, poder hacerlos válidos, ¿no? O sea, somos buenos, pero nadie es infalible, ¿no? De repente pueden suceder algunas cosas. Lo importante es tener cómo reponerle eso o cómo solventar eso con los clientes, pues, ¿no? Y pues bueno, yo creo que eso nos ha sacado adelante y nos ha diferenciado y casi todos los clientes que llegan con nosotros repiten, se vuelven clientes continuos, sobre todo en cuestiones, las empresas que son de producción, que tienen algún proceso, se vuelven clientes que están continuamente, cuando necesitan un nuevo equipo, siempre vienen y nos buscan para cotizar, ¿no? Entonces, no es de todas las semanas, no todos los días, pero tenemos clientes que cada año compran algo, o varias veces por año. El otro día estaba viendo la prospección, ¿no? Y realmente las ventas del 2024, por ejemplo, casi el 40% fue de recompras de clientes. Y por ahí viene el otro porcentaje de proyectos nuevos, ¿no? Pues yo creo que es una fidelización también de tus clientes, el saber que son productos de calidad lo que están trayendo, ¿no? O sea, que sí se puede mantener un estándar de calidad y no como en Temu, ¿no? Que pides Ándale. que te llega... Lo que pediste y lo que te llegó. Exactamente. Sí, eso es, de hecho lo he utilizado mucho en presentaciones de BNI, ese meme, porque sí pasa mucho, ¿no? O sea, pasa mucho que yo creo que en el mercado, en México, hay 2 tipos de empresario, ¿no? El que es muy, muy cauteloso y cuida mucho los detalles, y luego también tenemos el otro extremo, que es bien aventado y de repente
llegan, oye, es que ya mandé el dinero a China y ya tengo la carga en el puerto, pero pues no tengo padrón de importador. Entonces, o sea, gente que de repente se avienta y piensa que está muy fácil todo y luego le salen las trabas, ¿no? O el que es tan meticuloso que le da mucho miedo a soltar o hacer negocios en el extranjero y prefiere comprar aquí porque pues aquí está caro, pero aquí tengo a la empresa, o en Estados Unidos porque pues es lo que conozco. Y entonces es ahí donde hemos encontrado buena oportunidad de acción al resolverles ese tema, al que van, nos conocen, ven las oficinas, las instalaciones, el certificado ISO y pues las testimonios y referencias que tenemos pues de ya más de 1000 importaciones, ¿no? Entonces eso nos respalda y confían, ¿no? Y se va dando la cadenita. Tengo una anécdota que creo que ya la platiqué en algún podcast, pero justamente cuando inicié con el podcast, yo quería pues que tener algo representativo que se notara, ¿no? Como un distintivo, digamos, del podcast. Entonces me ocurrió comprar un cáliz. Okay. Yo soy fan de Game of Thrones, entonces quería un cáliz que fuera así parecido y tomar mi agua y todo, y nada más que fuera como una marca, cosas que uno... Un distintivo. Un distintivo que piensa uno cuando... Y lo pediste en Temu, ok. Lo pedí en Temu. Y ya pues de repente me llegó una cajita así chiquita. O sea, había pedido un montón de cosas, ¿no? Entonces me llegó una cajita chiquita y cuando la abrí era un cáliz, pero era de este tamaño. O sea, en las fotos se veía pues, como si fuera pues, ¿no? Y realmente era como un caballito de tequila. Sí, y te da risa porque pues no invertiste gran cosa, ¿no? Sí, sí. Pero ha habido casos de gente que dice, oye, es que pedí un contenedor de, no sé, de pellets y lo que me llegó ni siquiera se funde. O sea, ha habido casos realmente de risa para uno, pero para el cliente que es realmente pues trágico. Sí, mi inversión. ¿No? O piden, por ejemplo, una máquina. El otro día un cliente dijo que pidió una máquina y cuando le llegó, o sea, sí llegó la máquina con ciertos detalles, pero la máquina ocupaba, no sé, un 15-20% del contenedor y se la mandaron en un contenedor desde allá y pagó muchísimos costos extras y cuando abrió el contenedor él esperaba ver mucho más, ¿no? Porque le dijeron que se le iban a mandar en un contenedor y abre y pues ya vio ahí la tarima de la máquina. Entonces, desconocimiento, abuso, pueden pasar muchas cosas. Mala información, ¿no? El tema del lenguaje, de la comunicación. El lenguaje también juega. Yo antes era el que se peleaba con los proveedores. Estas ojeras no son de gratis. Era así en las noches siempre. Yo decía que llegaba el segundo turno, o sea, iba a jugar fútbol o lo que sea, llegaba, cenaba y empezaba el segundo turno, ponle de las 9, 10 a 12, 1, 2, 3, según los pendientes que hubiera, ¿no? ¿En inglés o en chino? En inglés normalmente. Okay. Hablo muy poco chino. Me casé con una rusa que habla perfecto chino, entonces me hice más flojo para el chino. Y luego, pues con la incorporación de estas gentes, que es chistoso porque, por ejemplo, Jimmy en realidad es hijo de mi mejor proveedor de tornillos. Okay. Y su mamá me dijo, oye, quiero que aprenda español porque pues, tenemos muchos clientes en México, como ustedes. Y te lo mando, y, que se fogue. Se puede, me gustaría que aprendiera así. Entonces él se vino le dije que viva en mi casa, y que vaya a la escuela de la UDG para extranjeros y aprenda. Entonces ya que se vino, oye, ¿no te puedo ayudar en algo? Pues sí, mira, a ver. Y le empecé a pasar así proyectitos, a ver, habla con este proveedor. Y bueno, realmente se ha convertido en un gran aliado. Un gran aliado y un cambio total para la empresa. Y ya nomás lo oía, cuando íbamos juntos, ahí lo oía gritar ahí con los chinitos a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Y entonces actualmente pues él dirige el equipo de sourcing como tal, otro proceso también ya documentado y bueno, pues tienen la responsabilidad de todas las negociaciones con los proveedores y pues sí, el idioma se facilita, ¿no? Sí. ¿Y qué sería lo más raro que te han pedido importar? Híjole. Fíjate que digo, somos un poco aburridos en ese sentido porque normalmente son tornillos, tuercas, rondanas, máquinas y canela, importamos mucho. Raro, por ejemplo, en cuestión sobredimensionada. Ahorita traemos una máquina que pesa 65 toneladas,
vienen en un embarque especial, ni siquiera son barcos de contenedores, son barcos road se les llama, que son para ese tipo de carga. Son cargas libres, les llaman, ¿no? ¿Cómo les llaman? Sobredimensionadas. Y las tienes que bajar en un puerto en una plataforma especial, en el que tienes que sacar un permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para trasladarla del puerto al cliente. Van con su carrito atrás y adelante en cierto horario. Son operaciones pues padres, de logísticamente hablando, porque no... Pero si las ves de repente en la carretera, salen de lo normal. Encuentras ahí los carritos amarillos. Ándale, entonces, por ejemplo, está eso. Y proyectos que nos hayan pedido así raros de cotizar. Hace poco una persona quería un dron, pero donde se pudiera subir. O sea, como un dron. Ajá, sí, como literal. No, es que yo ya vi unos TikToks donde salen unos y lo buscamos, lo buscamos. Y realmente, o sea, Jimmy lo encontró, la fábrica que había hecho el prototipo, pero no lo comercializaban. Ni siquiera, o sea, no tenían los permisos para comercializarlo. Okay. Entonces, pero sí, fue de las cosas así. Sí, hay gente excéntrica. Sí, fue de las cosas raras y era una persona que se dedicaba a eventos y como que traía una idea ahí media loca, pero pero no, digo, lo más normal lo que casi siempre nos piden es estar relacionado con maquinaria e insumos. Oye, hay un tema en cuestiones de importación. Ahora que he estado un poquito más involucrado, te platiqué de nuestro proyecto de Ferremax. Uh-huh. Y estamos viendo el tema de la importación. Y así como me acerqué contigo para aprovechar ahí el coaching y estuve investigando, leyendo, viendo ahí el YouTube, TikToks y todo. Y o sea, mi pregunta está enfocada en, desafortunadamente somos un país muy, muy corruptible, ¿no? Y es un tema que, pues, sí, hay mucha corrupción. Socialmente nos complica la existencia. Y pues nos afecta, claro, como país también. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo complicado realmente? ¿La importación o que ya entre al país por que están amañadas las aduanas y te piden, o por todo, digo, pues me imagino yo creo que depende, o sea, depende de qué quieras importar, ¿sí? En realidad, pues todo tiene su fracción arancelaria y en base a eso sus aranceles, en base a eso sus regulaciones, pero sí hay de repente pues una competencia desleal que a veces hace que los mismos clientes o los mismos empresarios pues busquen otras alternativas, por ejemplo, para introducir los bienes, porque o sea, para que sea una importación debe haber un pedimento, es algo legal, ¿no? Pero una introducción al país, pues hay muchos cruces ilegales y eso es donde está la corrupción en las aduanas, que desgraciadamente pues todavía existe, ¿no? Y pues así aparece la mercancía, la fayuca en Tepito, en San Juan de Dios, en muchos lados. Obviamente a un costo menor. Obviamente los cuates que se dedican a eso te piden, pues dame de qué carga se trata. Ellos analizan el valor de la carga, lo que pagaría de impuestos, y te dan un precio menor a eso, y entonces el cliente aparentemente tiene un ahorro, ¿no? Y el problema con los clientes que lo quieren hacer bien es que luego no compiten en ese mercado, porque pues ya hay mucha mercancía en el mismo mercado que entró más barata, ¿no? Entonces como, oye, es que esto cuesta realmente, tengo el precio directo de la fábrica en China, tengo todos los impuestos en regla, los mejores costos de fletes y eso, y no compito en el mercado, pues es porque ese mercado está muy atacado por la corrupción. Sí. Que tampoco es una garantía, ¿eh? Intentar buscar esa forma de abaratar costos no es una garantía porque se te puede quedar tu embarque ahí perdido. No, te lo pueden confiscar, si no nada más la mercancía, también la propiedad en donde la tengas, de acuerdo a la nueva ley antilavado y todo eso, sí. Te pueden quitar la bodega donde tienes tu mercancía pirata y la mercancía, ¿no? Y ahorita, ojalá fuera algo constante, ¿no? Porque pareciera que hay presión de ciertos lados o de otros gobiernos y hacen como redadas para taparle, o para que salgan los periódicos, como lo que pasó en Tijuana, lo que pasó en Tepito, pero pues sigue en los mismos lugares de siempre, sigue estando lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, ojalá fuera algo constante, porque eso forzaría a que muchos empresarios se acerquen a empresas como nosotros oye, quiero hacer las cosas bien, ¿no? Sí, claro. Ayúdame, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, es un tema realmente en lo que hablabas tú de que te pongan trabas y eso, no tanto como eso. Si tú cumples con la documentación,
trabajas con un agente aduanal que ya te ganaste su confianza porque ya los agentes aduanales son como notarios. Transacciones. Haz de cuenta que Okay. es un notario, por así decirlo, para explicarlo más fácil. Entonces él da fe y legalidad de que lo que tú dices que traes en cantidad y en valor es realmente lo que trae ese contenedor. O sea, si tú traes un contenedor de mesas de a $14 la mesa, pues eso, el contenedor realmente trae eso y no otra cosa. Entonces, y paga impuestos de acuerdo a lo que trae, al lugar de origen, etc. Entonces ellos dan fe y legalidad de eso. Pero si la gente no te conoce, lo primero que va a hacer es revisarte todos los contenedores. A cada que llegue un contenedor tienes que sacar una cita para previo y revisarlo y ver que realmente pues, le estés diciendo lo correcto, ¿no? Cuando ya trabajas con el mismo agente aduanal, traes embarques de lo mismo seguido, es el mismo proveedor, el mismo cliente final y todo, pues esos pasos muchas veces ya se obvian porque ya te ganaste esa confianza, ¿no? Porque ¿qué pasa si resulta un rojo y no era lo que tú dijiste que era, ¿no? Pues hasta la agente aduanal puede perder su patente. Sí, claro. Entonces la cuidan y hacen ese tipo de controles. Entonces es ahí donde a veces se puede encontrar trabas. O cuando la gente está aprendiendo no tiene mucha experiencia en cuestiones de aduanas, pues comete ciertos errores. Por ejemplo, puedes importar una máquina y no declaras el número de serie, porque no sabías que lo tenías que declarar, y resulta que sí tiene número de serie, entonces después te llega una multa, ¿no? A la hora que hace una revisión en la aduana, toca revisión, y resulta que ven el número de serie, ven que no lo declaraste en el pedimento, multa. Y te pueden hasta suspender el padrón o quitártelo, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay muchos procesos que pueden ser complicados y que es ahí donde vale la pena la experiencia. Importar no es nada del otro mundo, o sea, muchas empresas lo pueden hacer, pueden sacar su padrón con su contador y en 2-3 días tienen su padrón de importadores, eso es fácil. Hacer una importación también pueden acercarse a algún agente aduanal, los puede asesorar y lo van a hacer, pero el hacer las cosas continuamente bien y cuando ya pues empiezan a complicar la logística, la dimensión, el ser eficiente en los costos, el que realmente tengas todo acomodado en papeleo para que no se atore nada en la aduana y no pagues costos extras, es ahí donde ya la experiencia cuenta, pues. Y es donde realmente hace la diferencia porque los costos en la aduana sí son muy grandes. O sea, una mercancía que pasa mucho que a los clientes de repente se les puede atorar porque pensaron que podían traer lámparas y acero y llenar su contenedor en China de todo lo que encontraran, sin saber que pues cada cosa se va a clasificar y hay que cumplir con las normas de cada cosa y entonces de repente pues les llega el contenedor de chile, mole y pozole y detenido hasta que no cumplan con todas las normas que se tienen de cada cosa y es ahí donde de repente pues 7 días tienes para sacar la mercancía del puerto y normalmente las navieras te dan 14, 18, 21 días, 28 las que más te dan para que llegue el contenedor a piso de puerto, salga, vaya a tu bodega, descargues y regrese a puerto. Entonces imagínate a alguien que por algo no puede hacer eso en tiempo, empiezan a pasar los días, y entonces empiezas a generar almacenajes y demoras que se cobran por día y entonces de repente hay muchos casos que ya lo que deben en el puerto es más grande que el valor de la mercancía. Y entonces, ¿qué hace la gente? Abandona y entonces ya la autoridad los toma y los remata. Entonces, sí, o sea, sí hay gente que puede verse perjudicada por cierto desconocimiento o por falta de profesionalismo, ¿no? Pues como todo en esta vida, acércate con profesionales que sepan lo que están haciendo y que realmente te puedan asesorar y ayudarte bien. Y no necesariamente te va a salir más caro. Caros salen los problemas. Las soluciones creo que realmente te benefician. Oye, ahorita que toca ese punto, mucha gente puede pensar que una comercializadora va a encarecerle su proyecto de importación precisamente por eso, ¿no? Porque dice, es que está el proveedor y yo y meto un tercero. Pero, por ejemplo, una comercializadora te puede ayudar a ahorrar costos en el sentido de los honorarios de la gente aduanal, ¿no? Nosotros negociamos en base al volumen anual que tenemos. El seguro, que también tenemos un volumen de mercancías que podemos asegurar hasta un valor máximo de $10 millones y aseguramos alrededor de 5 o 7 al año millones de dólares, ¿no? Entonces esa póliza es mucho más conveniente que me permite a mí traspasársela a mis clientes a un precio que ellos solos no obtendrían si no tienen un volumen tan amplio. Igual pasa con los fletes y con muchos otros aspectos. Y además, si importas poco y, por ejemplo, mandas tú el dinero al extranjero,
pues tienes ahí una falsa utilidad hasta que lo producen, llega al puerto, lo importas y en ese momento ya tienes un pedimento y ya lo puedes deducir ese IVA, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo pasa? 1, 2, 3, 4 meses y muchas veces los clientes pues tienen que recibir el IVA de sus clientes para con un pago, lo mandan al extranjero, llega el fin de mes y hay que pagar ese IVA. Y cuando llega la mercancía hay que volverlo a pagar en la aduana. En cambio, una comercializadora, le pagas a la comercializadora, nosotros mandamos el dinero al extranjero, te damos una factura en el momento que tú pagas, que haces deducible de IVA y como gasto si quieres, y posteriormente, cuando ya llega la mercancía, se te entrega tu factura con tu número de pedimento, etcétera. Entonces, puede ser hasta fiscalmente conveniente. Muchos clientes, fin de mes, hoy te voy a adelantar de mi proyecto de importación porque me cayó dinero y necesito gastármelo. ¿Está bien? Pues nosotros puedes hacerlo, ¿no? Es un gran beneficio fiscal. Digo, financieramente muchas veces no lo ves, pero Sí, tenemos que pagar impuestos, ¿no? así es. Oye, amigo, y de todas las cosas raras, sobredimensionadas, pequeñas, extrañas que has importado, Ujú. también importaste a tu esposa. Platícame Sí, acerca de eso. también me la traje de China, pero es made in Rusia. Pues fíjate, ella vivía en Guangzhou. Guangzhou es una ciudad a la que vamos mucho porque ahí se realiza la Expo de Cantón Okay. en abril y en octubre de cada año. Por cierto, todavía hay pocos lugares para el viaje de abril si alguien, Ahorita si te voy alguien a pedir que gusta. nos platiques acerca de eso. Entonces, yendo a Guangzhou, pues obviamente estás de viaje y llevas clientes y entonces pues, siempre hay que salir a conocer, ¿no? Entonces salimos a conocer, salimos a cenar un día después de la expo a un restaurante colombiano y ella estaba trabajando ahí como manager y yo la vi, dije, ah, mira qué guapa, ¿no? Y iba con unos amigos, ya sabes, y ella estaba con unas amigas de ella, ¿no? Entonces restaurante colombiano, pusieron, no sé ni qué canción no me acuerdo qué canción, pero era como salsita, era algo latino. Entonces yo dije, de aquí soy, ¿no? Fui, ya con unos drinks, todo el mundo es valiente. Todo el mundo Fui es bailador. y bailamos. Me dijo, no, pues no hay nadie bailando, me dice. Digo, no le hace, pues tú y yo. No, baila con mis amigas, porque tenía unas amigas que inclusive a eso se dedican, ¿no? Al baile, a la danza y todos los ritmos, ¿no? Muy ¿Hablaba bueno. español? No, en inglés esto, ¿no? Bien, Desde el principio, ¿no? Y ya le digo, entonces bailamos, ¿no? Y total que no sé cómo le hice que la convencí y aceptó bailar, ¿no? Pero sí la noté así como muy seria, ¿no? Quizá porque el trabajo, lo que sea. Y dije, no me voy a arriesgar a pedirle su teléfono porque pues, me va a batear. Y aquí están todos viendo, entonces me van a echar carrilla. Entonces saqué una tarjeta y dije, ah, mira, pues yo soy de México. Y ya me dijo, ah, me gusta el Día de Muertos y algún día quiero ir. Le dije, ah, yo voy a ir a Rusia al Mundial en el 2018, esto fue en el 2016. Y pues te dejo mi tarjeta, vengo seguido a China, igual ahí pues podemos ser amigos, si gustas ahí me escribes, si algún día vas a México, o igual para pues, estar en contacto y cuando venga pues ahí hacemos algo, ¿no? Y entonces yo dije, ya, ahí quedó, no pasó nada, ¿no? Pero por lo menos la saqué a bailar, o por lo menos la convencí de que bailara. Entonces ya, así pasó, pensé que ahí había quedado, cenamos lo que sea, pagamos, nos fuimos, y al día siguiente me escribió ella, ¿cómo estás? No sé qué, pues vamos a cenar. Y ya, cenamos como amigos, estuvimos así, pues 2 años mensajeándonos, ya sabes, yo iba a China, de repente íbamos a cenar, platicábamos, ella tenía novio, tenía novia, éramos buenos amigos. Y así estuvimos hasta que, bueno, yo en el 2000, ya fue 2018, en enero tenía que ir a un viaje a Camboya, perdón, a Vietnam, y necesitaba una persona que tradujera de chino a inglés o de chino a español. Entonces le dije a ella que si quería hacerme ese servicio, ella dijo que sí. Entonces fuimos y habíamos platicado en las veces que coincidíamos de conocer Camboya, Angkor Wat, que está muy padre, se lo recomiendo, barato y muy chingón. Entonces se prestó todo, fuimos a Vietnam y bueno, ahí ya empezó, ya dejamos de ser amigos, ¿no? Y después nos fuimos a Camboya, entonces estuvo muy padre todo, pero pues te dije, oye, yo no voy a venirme a vivir a China, por lo menos no ahorita, y pues de lejos no. Entonces, pues así quedó. Después regresé en abril y me dijo, ¿sabes qué?
sí me voy a México, ¿segura? Sí. Y bueno, pues sí, vamos a calarle, ¿no? Y así pasó. Entonces fui a Rusia al Mundial en el 2018, ahí conocí a su familia, ella se había ido de China para Rusia, después de estar 10 años en China, y pues ya, de ahí nos venimos para acá, y bueno, pues ya, eso fue en agosto, ya en diciembre le di el anillo, nos casamos en octubre del 2019, perdón, y pues ya 5 años pasaditos de matrimonio, como ves. Tienen Una niña, Diana, sí, Dianita, que va a cumplir 4 años. Sí, sí. Ya la conocí, muy linda. Sí. Y, por ejemplo, ese choque de ella rusa con una formación, pues a lo mejor no formación en China, pero pues 10 años en China, sí te debe cambiar un poquito tu mentalidad, ¿no? Tu forma de pensar. Y luego ahora aquí en México, ¿cómo ha sido para ella? Fíjate que sí existe el choque cultural, tanto en nuestra relación como pareja, como familia, y también como pues ella con la sociedad, ¿no? Que al final de cuentas yo siempre le digo, pues es que la que se tiene que adaptar pues eres tú, porque estás en México, ¿no? Entonces es más fácil que tú te adaptes a que quieras que todo el mundo se adapte, pero sí hay cosas que le cuestan trabajo, por ejemplo, ahorita voy, ahorita paso a tu casa, y ella prepara todo porque dice, va a venir la persona, y pues ¿cuál ahorita, no? Pues pasaron, eso le dijeron ahorita a las 12 del día y pasan a las 7, 8 de la noche, ¿no? Cosas así que pues, el que aquí somos de repente como muy, muy cariñosos, ¿qué onda mi Marco? ¿Y cómo estás, amigo? Y abrazos, y los rusos no son así, son muy serios y así de saludo de mano, y entonces como ese tipo de cosas, ha habido ahí anécdotas, esas son chistosas. También hay otras cosas no tan padres como la inseguridad, o sea, el hecho de que pues ella dice que aquí pueden matar y desaparecer a alguien y no pasa nada. Y en Rusia es realmente, cuando no pasa nada es porque es el gobierno, ¿no? Pero o sea, cuestiones de la gente, ¿no? Y en China menos, o sea, China está todo súper controlado. Los policías muchas veces ni siquiera utilizan armas, y realmente es un país muy, muy, muy seguro. O sea, puedes andar a cualquier hora de la noche donde quieras y difícilmente te va a pasar algo. Entonces es como lo más complicado, pero bueno, pues aquí nos tocó vivir, y también hay muchas cosas que le gustan, ¿no? Es la cultura, la comida, las ruinas, las playas, el clima. Ella, a pesar de ser de Rusia, no le gusta el frío. No y en Guangzhou es una ciudad cálida, también está a nivel de mar. Entonces le gustaba vivir ahí. Y Guadalajara tiene un clima muy similar, nada más aquí es más seco, allá es más húmedo, pero el clima es similar. Entonces, pues por ese lado que hay cosas que sí le han gustado, y otras que se ha tenido que ir adaptando ahí poco a poco. Pues sí, al final, por más bonito que sea el destino, pues siempre tu tierra pues es tu tierra. Claro, claro. Y también algo que a mí me llamaba mucho la atención de ella cuando empezamos es que, por ejemplo, íbamos a una reunión con proveedores, y cuando no hablas bien chino muchas veces pues sientes que estos canijos se están poniendo de acuerdo para ver cómo me la dejan caer, ¿no? O algo así. Entonces, ¿qué hicimos? Pues ella va conmigo, pero no habla perfecto chino, que estudió en la Universidad de China, vivió diseños ahí, pero no parece, parece extranjera, obviamente. Entonces, no decimos que habla, y bueno, pues ahí de repente, pues ya después me pasa la información, ¿no? Entonces, estaban diciendo que se podía un peso más barato, pero te lo iban a dar un peso más caro. Entonces, en cuanto aprendió español, pues eso fue bueno, ¿no? Porque ya nos podemos comunicar nosotros en español, y pues ahí ver un poquito más allá en algunas cuestiones. Bien. Pues platícanos acerca del tema, este viaje que haces para la Feria de Cantón. Sí, los invitamos, es una experiencia muy padre. Como primera experiencia en China, yo creo que no hay mejor. Fue la primera mía también hace mucho, y creo que le conviene a mucha gente. Si estás buscando en qué invertir, va mucha gente con ese concepto. Nosotros realmente no nos dedicamos a vender viajes. Hay gente que yo conozco que sí se especializan en vender viajes, nosotros no. Nosotros lo que hacemos es llevar clientes
por el futuro que pueda tener la relación comercial. Y somos muy honestos desde el principio, ¿no? Te vamos a dar un acompañamiento, te va a incluir todo esto, nunca vas a estar solo, siempre vas a estar protegido, no vas a sufrir ni para sacar la visa, ni para papeles, ni para comer, que mucha gente tiene ese miedo, para nada, ¿no? Siempre vas a estar acompañado. Tenemos un equipo tanto en China como aquí en México, que vamos 5 o 6 personas, dependiendo del tamaño del grupo. El grupo normalmente es entre 10 y 15 clientes y siempre están acompañados, ¿no? Entonces, el costo realmente es para cubrir simplemente los gastos del viaje, te digo, porque lo que hemos visto es que las personas que van con nosotros conocen nuestro expertise, ven lo que tenemos allá, el equipo que somos, etcétera, y siempre traen ideas de inversión y de proyectos y siempre nos cotizan, algunos compran, otros no, pero bueno, de ahí salen buenos clientes. Sí, pues te abre obviamente el espectro muchísimo, ¿no? Y eso es por lo que seguimos organizando los viajes, ¿no? Y quien se quiera animar, bueno, realmente es una buena experiencia, combinamos turismo con negocios, además de visitar la expo, lo customizamos, o sea, hay un precio base, pero de ahí puede subir o bajar según lo que el cliente quiera. Si el cliente quiere ir a visitar alguna fábrica en especial, algún proveedor de X producto, además de los que pueda haber en la expo. Hay clientes que de repente me dicen, yo quiero solamente expo, no quiero viajes, no quiero turismo, ¿ok? Se les arma así el paquete. Hay cliente que me dice, yo solamente quiero ir 2 días a la expo y más turismo, se les arma así. Hay gente que dice, no, así como traes tú el plan está bien. Se hace una reunión previa también para explicarle la dimensión de la expo, el tamaño y hacer un viaje provechoso. Enfocado, o sea, sí, claro. Enfocado, sí. Marco Argüelles, ¿quieres ir a ver cuestiones de construcción, maquinaria para construcción, materiales para construcción? Ok, están en esta sección de la expo. Vamos a ir tal día a visitar esa sección contigo y es el día que tienes que aprovechar, ¿no? Que tienes que ir en tus 5 sentidos y bien filoso, ¿no? Entonces, y también, por ejemplo, si quieres ver, no sé, algún otro tipo de cuestión, vamos a ir a tal lado y ahí se te va a dar ese día, o te vas a ir con fulano de tal, a tal fábrica para que veas esta maquinaria que te interesa y luego nos alcanzan al grupo en tal lado, ¿no? Entonces, sí, aunque es grupal, pero se personaliza personalizado para las y hay clientes que quieren ver más cosas, que quieren llegar antes, que quieren irse después. Al final hay un grupo base, digamos, pero casi siempre la última experiencia, pues hubo clientes, te digo, antes, después, clientes que llevaron a sus técnicos y nada más los dejaron capacitándose en una fábrica, o clientes que fueron un día a la expo y en realidad lo que querían era conocer China, que ya son clientes de nosotros. Por ejemplo, el señor Don Víctor, que le traemos canela de Sri Lanka, y él quería conocer China, no para comprar algo, porque realmente su negocio está súper enfocado en especies y canela, pero quiso ir un día a la expo y los demás pasársela de turismo. Y no quería ir a China solo porque le daba esa parte. Entonces, bueno, claro que fue y se la pasó súper bien y amenaza con regresar. Pero hay de todo, ¿no? Entonces, lo que el cliente quiera, nosotros adaptamos el viaje para que sea de mejor provecho para ellos. ¿Entre qué fechas son? La expo dura 3 semanas, son 5 días de expo, 3 de cambio de expositores y de etapas, se le llama, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Y la etapa donde más concurre la gente es la etapa 1, porque es la más grande y donde está, por ejemplo, pues todo lo de construcción, de maquinaria, de herramientas, de automóviles, de tecnología, que es como que lo que más venden en China, ¿no? Y esa es del 15 al 19 de abril, coincide este año con la Semana Santa. Siempre empieza el 15 de abril la primera etapa y siempre empieza el 15 de octubre la primera etapa de la feria de otoño, ¿no? Hay primavera y otoño. Entonces, en este caso coincide con Semana Santa y Pascua, lo cual pues puede permitir que para alguna gente sea todavía mejor, por cuestiones de trabajo, y baja un poquito la chamba aquí y se pueden ir de viaje. Hay gente que dice, no, para mí se me complica porque ya tenía el presupuesto para sacar a la familia, ¿no? Entonces, esas semanas son de la familia, bueno. Pero así coincide, ellos se manejan con esa fecha y sabemos que la Semana Santa y Pascua se mueven en el calendario, ¿no? Pero el rango, por ejemplo, más o menos de precio por persona, ¿de cuánto es? Si se van completamente con el plan que ya tenemos nosotros, que es del 12 al 28 de abril, está en ocupación doble en $4,990 masiva, es facturable para que lo puedas deducir al 100%. $4,990 masiva por persona, en ocupación doble. Si es en ocupación sencilla, $5,490 masiva.
¿Qué te incluye? Te incluye los boletos de avión de Guadalajara a China, ida y vuelta. Te incluye los boletos de avión en China, los trenes en China, el hospedaje en China, los desayunos, el acompañamiento, los tours. Lo único, y la visa, el trámite de la visa. Lo que no te incluye es las posibles comidas o cenas que de repente haya que hacer, aunque les organizamos siempre una comida a todo el grupo. Y de repente, bueno, hay clientes que pues, deciden comer en cierto lado, les acompañamos, etcétera, ¿no? Lo que es las entradas a los sitios de turismo, porque como diferentes personas quieren ir a unos y a otros, nosotros hacemos los tours y eso te incluye el guía que va a estar ahí explicándote, el camión que te va a llevar, etcétera, pero ya la entrada del lugar propiamente se paga en su momento, ¿no? Y el hecho de que tienes que ir a México o a Tijuana a sacar la visa. O sea, la visa, el costo de la visa, el trámite, el papeleo, nosotros lo hacemos. La vuelta nada más. Nada más la vuelta, porque anteriormente permitían sacarla con un gestor, ahora ya no. Ahora tienes que ir, te toman huellas, y tipo visa de Estados Unidos. Pues. Entonces, pero bueno, nosotros llevamos todo de tal manera para que pues no te rechacen y la visa sea aprobada y puedas ir. Amigo, para cerrar, me gustaría, tú sabes que este podcast está diseñado para emprendedores, para gente que está iniciándose en el mundo de los negocios, del emprendimiento. Y me gustaría que a través de ti, de tu experiencia, les pudieras dar un consejo para esos chavos bueno, ya siempre digo jóvenes, ¿verdad? Pero ahorita hay emprendedores de todas las edades. Un emprendedor que se quiera dedicar a las importaciones, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Ok, claro que sí. Y lo voy a hacer. Hace rato les platiqué de mi primer cliente, lo mencioné el señor Pedro Medina, y les dije que luego les platicaba una anécdota y creo que con esa vamos a poder cerrar muy bien. Emprender siempre va a ser difícil, ¿no? No hay nada escrito y cada quien habla según le va en la feria, ¿no? Y cuando yo echo el cassette hacia atrás o el video hacia atrás, me doy cuenta que ha habido muchas diosidencias en el camino que realmente me tienen donde está. Te platiqué la de Jimmy, por ejemplo, ¿no? Pero no, ha habido otras, ¿no? De un cliente que es mi socio actualmente, el 20% de Trailer Asia es de él, que en algún momento tuvimos era cliente de la empresa donde yo trabajaba y tuvo una inconformidad con mi jefe de aquel momento, pero pues yo le tuve que hablar y decirle, sabes que me da pena por lo que te sucedió, pero pues yo estoy entre la espada y la pared, discúlpame, no puedo, no, contigo no. Y, o sea, el hecho de tú hacer lo que crees que es lo correcto y está bien, de repente te lo recompensa la vida mucho más adelante, ¿no? Eso pasó con él y después me buscó, ¿y qué andas haciendo? ¿Que ya no trabajas ahí? Y el destino llevó a que actualmente sea mi socio y el principal cliente, ¿no? Porque importamos, los tornillos que importamos para él son los que se le venden a Mave, ¿no? Entonces, eso es uno de los consejos, o sea, si vas a estar en lo que estás, tienes que tratar de ser el mejor, ¿no? O sea, echarle todos los kilos, no por compararte con otros, sino por ser mejor tú mismo cada vez, ¿no? Entonces, mi papá decía, si vas a ser charronero, que no se te quemen, ¿no? Entonces, darle el tiempo a lo que estás. Si estás jugando fútbol, pues échale todos los kilos en ese momento. Si estás aprendiendo inglés, pues échale todas las ganas a las clases. O sea, estar en lo que estás en el momento, porque no hay nada peor que eso, ¿no? Que estar en un lado que no quieres estar y ni siquiera lo disfrutas y ni siquiera lo quieres, ¿no? Y yo realmente me he sentido afortunado de que pues, muchas cosas que he hecho en la vida y que siento que me gustan. Y alguna vez platicaba de esto con don Pedro y yo le decía, pues sí, me gusta mi trabajo, o sea, me gusta, que es que si fija aprendía esto y le platicaba, ¿no? Todos los proyectos que hacíamos y cosas que sí eran muy gratificantes, ¿no? Me dijo que por qué no emprendía y yo le decía, digo, bueno, pues es que tengo este negocio y así, no sé, me dice, pero ¿por qué no en algo relacionado con lo que trabajas? Y dice, no, pues es que no está tan fácil. Entonces ya, para tratar de concluir, me acuerdo que me dijo, que bueno, pues yo sé que te gusta lo que haces porque se nota, dice, pero cuando tengas ese negocio propio en el que estés al 100% inmerso, lo vas a amar. Me dice, no, porque si no lo vas a amar, vas a fracasar. Y me dijo, yo tengo una empresa muy chiquita, pero la quiero como si fuera la Coca-Cola. No se me olvida. Y en realidad, o sea, él tenía un taller de 10, 12 personas ahí por la colonia Santa Eduviges. Hasta la fecha sigue el negocio, cumplió 60 años este año
la empresa Tornillos y Tuercas Especiales Medina. Sus hijas continúan con el negocio, el señor ya falleció y son clientas también de nosotros. Pero por esa frase siempre la tengo ahí y pues sí, tú mismo como empresario estoy seguro que me das la razón, ¿no? Cuando ese emprendimiento tuyo surge, madura y lo ves que va creciendo, pues es como un hijo, no sé cómo explicarlo, ¿no? Sí, totalmente. Obviamente la familia sigue siendo lo más importante, ¿no? Pero tu negocio también lo ves como un hijo que va ahí creciendo y te va dando ciertas satisfacciones y luego te va dando otras preocupaciones, pero ahí va, ¿no? Entonces, yo creo que es lo importante que sepan que si se animan, no es un camino fácil, pero cuando se logra avanzar, tiene muchas recompensas que también otros aspectos de la vida no te los pueden dar, ¿no? Y lo que les decía también el otro día en una plática a jóvenes que están estudiando en el bachillerato tecnológico de la UDG, nos invitaron por ahí a una plática de emprendedurismo, y les decía, ¿saben qué? O sea, lo peor que puede pasar es que no peguen. O sea, yo así emprendí, dije, pues si no lo hago ahorita, ¿cuándo? Lo peor que puede pasar es que no pegue y que vuelva a buscar chamba. Entonces, y mientras más joven lo hagas, mejor. Y ¿saben qué? La segunda vez siempre es más fácil. ¿A poco no? Más experiencia. Sí, la segunda vez o ya traes un negocio consolidado o traes un aprendizaje. Pero la segunda vez siempre es más fácil. Cada vez da menos miedo. Cada vez da menos miedo y cada vez le pegas más, ¿no? Yo quebré varios negocios, tuve varios fracasos, pero actualmente hemos consolidado varias empresas, porque la segunda vez es más fácil, la tercera, la cuarta, entonces ya, pues ahorita somos un grupo de 6 empresitas y todas funcionando, entonces, y este año quiero abrir otra razón social, que ya tenemos ahí el plan, entonces, una vez que te enrolas en ese camino, es mucho más fácil y le vas agarrando el amor al arte y vas avanzando, ¿no? Entonces ese sería el consejo, animarse. Lo peor que puede pasar es que no pegue y vuelvas a pedir trabajo o hacer otro intento, y siempre va a ser más fácil cuando después de que fracasaste lo vuelves a intentar, o después de que lo lograste lo vuelvas a intentar. No, es una gran referencia, yo ya lo he comentado antes, el emprendimiento, tu emprendimiento es como un bebé, tienes que cuidarlo, tienes que atender sus necesidades, tienes que estar al inicio sumamente pendiente, tienes que alimentarlo, tienes que preocupar porque estén cubiertas todas sus necesidades y tienes ciertas preocupaciones al inicio. Y cuando conforme va creciendo tu negocio, pues vas adquiriendo otros desafíos. Tienes que cuidarlo de diferente manera, a lo mejor ya no tan pegado como al inicio, pero no puedes descuidarlo, si no se te avienta por el balcón. Sí. Y pues no hay atajos en el emprendimiento, ¿no? Tienes que ir despacio. Tu bebé tiene que ir creciendo poco a poco. Y pues darle tiempo y no desesperarte. Entender que no es fácil emprender, pero no es imposible. Si no, no estaríamos aquí. Así tú es. Y yo platicando. Exactamente, amigo. Amigo, muchísimas gracias por haber venido aquí al podcast, por darte la vuelta. Sé que tú eres vecino de aquí de la zona, por entonces estoy tranquilo. te queda cerca, espero tenerte pronto por aquí de regreso. Muchas gracias por la invitación, la charla muy amena, y cuando gusten aquí estamos con materia dispuesta. Bueno, pues ya lo saben, amigos, si eso que tu negocio necesita, tráelo de Asia. Muchas gracias por haber visto este capítulo. Recuerden darle clic a la campanita, darle me gusta, compartirlo. Si tienen dudas, vamos a dejar aquí los datos de Roberto y de su empresa para que puedan contactarlo. Si quieren ir a China en abril, pues vayan preparando rompiendo el cochinito. Y recuerden que solo los obstáculos le dan sentido a los propósitos. Hasta luego.